Buenas tardes, profe, compañeros. El día de hoy nosotras vamos a hablar acerca del diagnóstico de la comunicación organizacional. El diagnóstico es aquel reconocimiento que se hace de alguna situación específica que ocurre en el ámbito comunicativo de la organización. Es decir, queremos saber cómo funciona la comunicación en ese momento, en determinadas circunstancias, en un determinado público, qué tan efectiva es la comunicación, qué canales estamos utilizando, en qué está fallando la comunicación en ese momento, qué tan eficientes somos nosotros logrando una comunicación en el público. Debido a esto, ¿qué se debe hacer para poder lograr un buen diagnóstico organizacional? Tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, se realiza una revisión de los documentos, o sea, del historial de toda la organización respecto al proceso comunicativo que queremos evaluar, saber qué se ha hecho, conocer cómo se ha hecho y qué resultados hemos obtenido de ello. Segundo, generar una entrevista con los directivos de la organización. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen los valores de la organización, son ellos los que conocen la cultura y para el diagnóstico es muy importante. Tercero, se hace una observación muy detallada y se hace un inventario de los medios de comunicación organizacional que mantienen en la organización. Cuando hablo de los medios de comunicación, me refiero a los medios establecidos por la organización como medios usados por los empleados y demás. O sea, quiere decir que posiblemente encontremos una organización que tiene montado su foro especial para sus empleados, que tienen montado un canal de respuestas con sus clientes o con su público, pero que adicionalmente de esto también encontramos que los empleados manejan un WhatsApp interno, un chat interno, que el público se comunica con la organización a través de una página, recomendaciones de productos por medio de un video en YouTube. Entonces tenemos que tener claro que se debe conocer tanto los elementos internos como también los puntos externos que no hacen parte directamente de la organización. Otro de los pasos del diagnóstico encontramos la generación de información, la cual abarca dos aspectos. Primero, la forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados. Segundo, la metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos corrientes: los métodos usados para obtener la información desde el cliente, entre los que encontramos las entrevistas con los trabajadores. Es importante porque se debe tener en cuenta al público interno de la organización. Este paso se hace para conocer si se está proyectando adecuadamente la información al público externo. Como otro, tenemos la aplicación de la encuesta. Es un instrumento de monitoreo que debe tener las siguientes características. La encuesta debe ser breve y con una terminología que los empleados la entiendan. La encuesta no debe durar más de 10 minutos y debe tener menos de 20 preguntas. Debe ser anónima para que los empleados se sientan libres de expresar cualquier problema o preocupación sin temor a represalia. Otro de los pasos del diagnóstico encontramos el análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Y como por último tenemos el diseño de estrategia o redacción de recomendaciones. Una vez analizado toda la información, hay que pasar a la acción, es decir, hay que definir nuevas estrategias para mejorar aquellos elementos de la comunicación que sean necesarios. Los diagnósticos de comunicación externa son los diagnósticos que privilegian el análisis de la relación de comunicación con el público externo. Esta se refiere a la transmisión y recepción de datos, pautas, imágenes que tengan que ver con la empresa y su contexto. Actualmente es fundamental para la organización mantener un doble flujo de comunicación. Por un lado, tiene que recibir información sobre las variaciones en el contexto social, político y económico en el que se desarrolla el negocio, para poder definir su estrategia. Los diagnósticos de comunicación externa se pueden subdividir a su vez en diagnóstico de medios interlocutores. En general, el objetivo de este tipo era conocer y respetar la percepción y la cultura de la gente o de la población, objetivos de la institución, para luego, a partir de esas conclusiones, definir una estrategia de comunicación institucional. ¿Cómo evaluar el diagnóstico de la comunicación interna? Para evaluar este diagnóstico es importante tener en cuenta los siguientes pasos.
Recopilar información clave para la información de estrategias de comunicación interna aliados con los objetivos de la empresa. Identificar las necesidades de datos e información de los distintos públicos internos. Detectar necesidades insatisfechas o falencias en las comunicaciones internas y sus causas. Relevar la situación actual de la estructura de medios y canales internos de la comunicación, quiere decir circuitos formales e informales. Conocer las perspectivas de los empleados acerca de la comunicación interna y su grado de satisfacción. Identificar los hábitos de consumo de medios e información preferidos de los públicos internos. Esos puntos son importantes ya que permite saber como por ejemplo los temas y contenidos en los que deberían concentrarse la planificación estratégica de la comunicación para alcanzar los objetivos organizacionales. También permitirá planificar las acciones más efectivas para crear y fortalecer el vínculo entre las empresas y los empleados.